hermanos. Padre, necesitamos entender cómo su Hijo es nuestro Paracletos. Yo necesito esta realidad en mi vida. Cada día, cada momento necesito entender su ayuda. Y Padre, necesitamos entender la obra de Cristo y la sonrisa del Padre hacia nosotros. Ayúdanos, Padre, para ver sus abrazos abiertos, su amor, maravilloso amor para nosotros. Padre, su amor cambia todo. Y queremos entender, disfrutar y vivir en su amor. Y mostrénos Jesucristo nuestro Paracletos este día. En el nombre de Jesucristo, amén. Como les compartí hace unas semanas, el Señor me salvó cuando tenía 16 años. Comenzó una etapa de transformación profunda y rápida. Leía la Biblia de día y de noche, hablaba con otros acerca de Jesús, quien de pronto se volvía más real para mí que las personas más cercanas que conocía. Pecados que antes me dominaban empezaron a desaparecer. Y el Señor me dio un nuevo grupo de amigos que amaban el Señor como ahora yo también lo amo. Pero después de un tiempo, comencé a luchar otra vez con algunos de los mismos patrones de pecado que había tenido antes de ser cristiano. En este momento no tenía enseñanza ni entendía cómo enfrentar esos pecados que poco a poco estaban regresando en mi vida. Estaba en una iglesia que era muy buena en muchos aspectos, pero cuando se trataba de cómo un creyente debía lidiar con el pecado que todavía permanece, la expectativa era más o menos esta. Ok, cristiano, ahora que usted es cristiano, realmente ya no debería estar luchando con el pecado. Pero este es falso. Este no es la verdad de la Biblia y de nuestro pasaje por ahora. Esta enseñanza y mi pecado en este momento, eso me llevó a una etapa de profunda depresión. Y muchas veces de sentirme lejos de Dios. No sabía en la práctica, en mi vida, cómo caminar con el Señor mientras seguía luchando con mi pecado. Precisamente por eso, este aspecto del carácter de Cristo, que Él es nuestro Paracletos, diseñado para ayudarle a usted como creyente, justamente en medio de su lucha contra el pecado. La doctrina de que Cristo es nuestro Paracletos debe ser una de las ayudas más prácticas para su batalla diaria por vivir una vida santa, aparta únicamente por Dios. ¿Hay alguien aquí
que necesita ayuda en su lucha contra el pecado? Yo sé que yo sí la necesito, hermanos. Nosotros necesitamos cada día. Esta es la idea principal del pasaje. No pequen. Pero si usted peca, Jesucristo es su Paracletos. Otra vez, no pequen. Pero si usted peca, Jesucristo es su Paracletos. Niños, recuerden, Paracletos. Hay 4 puntos del sermón. Número 1, no pequen. Número 2, si usted peca, tiene un Paracletos ante el Padre. Número 3, su Paracletos es justo y satisface la ira de Dios. Y punto número 4, su Paracletos es para el mundo. Los 4 otra vez. No pecan. Si usted peca, tiene un Paracletos ante el Padre. Su Paracletos es justo y satisface la ira de Dios. Y número 4, su Paracletos es para el mundo. Punto número 1, no pecan. Leamos la primera parte del versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Hay mucho amor en estas palabras. Las 2 primeras palabras, ¿qué es? Hijitos míos. Esta es la actitud del corazón correcta desde la cual Juan da un mandato tan firme de no pecar. Es un corazón lleno de amor y gracia, como el de un padre hacía a sus hijos. Las siguientes palabras de Juan son claras y muy directas. Es muy claro. Les escribo estas cosas para que, ¿para qué? No pequen. ¿Por qué comienzan Juan este pasaje diciendo no pequen? Piensen por un momento. ¿Por qué piensa este? Ante todo, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. En otras palabras, no pequen porque Dios es santo y tenemos comunión con Él. Tenemos unidad con el Dios santo. Dios es santo y eso es lo que Él demanda de ustedes, sus hijos cercanos. Sabemos que esa es la razón por qué solo tenemos que regresar al capítulo 1. En realidad, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, es un resumen de capítulo 1, versículos 5 hasta 10. Allí Juan exhorta a los creyentes a andar en la luz. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, Juan dice pero si andamos en la luz, como Él, Jesucristo, está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En nuestro texto, Juan dice exactamente
lo mismo, pero de otra manera. No pequen. O dicho de forma positiva, anden en la luz. Anden en la luz. ¿Por qué no debemos pecar? ¿Por qué debemos andar en la luz? Amén. Yo quiero decir un parte de andar en la luz es para tener comunión con unos y otros. Es en el texto, por cierto. Y voy a hablar un poco sobre después. Pero el fundado de andar en la luz es una vida santa. Este es el fundado. Escuchen lo que dice Juan en versículos 5 y 6 de capítulo 1. Este es antes de, es un poco, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que las anunciamos. Escuchen, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué no debemos andar en las tinieblas, sino en la luz? Porque Dios es luz. Porque en Él no existe ni al más mínimo rostro de oscuridad. No pecan porque Dios es luz. No pecan porque Dios es santo. Y la verdad es, por nosotros en Cristo tenemos comunión con Él, un Dios santo. Hermanos, necesitan escuchar muy claro, porque muchas veces nosotros olvidamos Cristiano ha sido llamado a no vivir en el pecado. Ha sido llamado a una vida de santidad. La disposición de su nuevo corazón debe ser buscar cada día ser santo y apartado para el Señor. Juan habla de esta manera porque él vio al Dios santo y perfecto. Juan caminó con Jesús. Lo vio con sus propios ojos. Cristo en el carne. Estuvo en el monte de la transfiguración y contempló el resplandor de Cristo en gloria inaccesible. ¿Y a qué conclusión llegó Juan después de pasar tanto tiempo con Jesús? Que Jesucristo es completamente diferente, que Él es absolutamente santo, que Él es el Rey de gloria y brilla como el sol en santidad. Para entender este llamado a la santidad, tenemos que comenzar con Dios. En el principio estaba un Dios santo. Él es la razón por la que usted debe vivir en santidad. Y ese es el contexto para entender este mandato. No pequen. Dios ha dicho sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. 1 Pedro. Lo primero que usted necesita comprender para entender que Cristo es su Paracletos es cuál es la expectativa de Dios para su vida. No peque, porque usted ha venido al Dios que es luz y en Él no hay pecado alguno. Ande en la luz como su Padre perfecto. Primera de
los Nicenses, capítulo 4, Pablo dice porque esta es la voluntad de Dios. Jóvenes, ¿quieren entender la voluntad de Dios para su vida? Su santificación, una vida de santidad. Esta es la voluntad de Dios para su vida. Ese es el deseo de Dios para usted, que viva una vida santa, una vida aparta únicamente para Él. Un pueblo santo, un pueblo totalmente diferente, un pueblo que refleja el carácter de su Dios. Hay una segunda razón por la que no debemos pecar. La primera es porque Dios es santo, pero hay otro. Es para la comunión con Dios. Este es el corazón del cristianismo. Comunión con Dios. La meta de no pecar no es simplemente dejar de hacer cosas malas. Este no es cristianismo, solo no dejar cosas malas. Si eso es todo lo que entendemos del cristianismo, que la vida cristiana consiste únicamente en decirle no al pecado, esa clase de cristianismo no nos ayudará a perseverar hasta el fin. Esa es una versión incompleta del cristianismo. Simplemente dejar de hacer lo malo. Pero ese no es el objetivo de su fe. La meta de la santidad es vivir cerca de Cristo, para permanecer siempre con Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice buscan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santificación, sin una vida práctica, nadie verá al Señor. Este es el corazón del cristianismo, conocer a Cristo y disfrutar de Cristo. Este es el verdadero tesoro y el mayor deleite de la vida cristiana. Venir a Jesús, tenerlo a Él como nuestro gozo. Permanezca siempre cerca de Cristo. Caminé en la luz que es Cristo. Yo quiero dar un punto de aplicación. Si usted es un creyente que todavía lucha con el pecado, es todo de nosotros en Cristo, hay esperanza. Hermanos, ustedes pueden vencer sus hábitos pecaminosos. Es posible. ¿Tiene pecados persistentes que parecen perseguirlo una y otra vez? Hay esperanza. Ustedes pueden vivir en victoria sobre sus pecados. Es posible. Hay esperanza, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y mientras usted se acerca a Él, el Dios de gloria inaccesible, Él mismo lo irá transformando. Pero este mandato de no pequen también nos enfrenta a una realidad muy difícil. Usted no puede cumplir esta demanda con sus propias fuerzas. No es posible. Es una carga demasiado pesada para llevarla solo.
Esa es una realidad que nos sobrepasa. Pero aquí encontramos una de las noticias más gloriosas de todo el Evangelio. Usted no fue llamado a cargar con el peso de su pecado. Dios mismo lo hizo. Jesucristo cargó el peso y recibió el castigo que su pecado merecía. Si eso ocurrió el día de su salvación. Pero aquí está la gloria del Evangelio y en particular la gloria de que Cristo sea nuestro Paracletos. No solo el día que usted fue salvo, sino todos los días después de su salvación también. Él quiere cargar sus pecados este día para ustedes. Y este es punto número 2. Si usted peca, tiene un Paracletos ante el Padre. Leamos versículo 1 otra vez. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado, Paracletos, para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Ok? ¿Qué significa Paracletos, niños? Sus polígrafos, listo. Como yo dije, Paracletos es la griega. Paracletos, el sustantivo, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, solo 5 veces. Las otras 4 veces se usa para referirse al Espíritu Santo. Juan en capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio Juan usa esta y su significado incluye consolador, ayudador. Este es importante, el que viene al lado de otro para ayudarle. Este es muy importante, esta idea. Intercesor. Todo es la idea de Paracletos. En Juan capítulo 16, Jesús dijo que era mejor que Él regresara al Padre, porque entonces enviará al Consolador. La palabra es Paracletos. Y primero de Juan, capítulo 2, versículo 1, es el único lugar en toda la Biblia donde la palabra Paracletos se usa para describir a Jesucristo. Muchas veces cuando escuchamos la palabra abogado, como en el texto, inmediatamente pensamos en un tribunal, ¿verdad? Como Christian, él envió una imagen de tribunal con gavel. ¿Es gavel? ¿Es la palabra? De un juez. Sí, pero yo le llamé Christian y le dije, necesitamos cambiar la imagen, porque es más como Paracletos en la mente original, es más como un ayudador, como un consolador, que un juez, un abogado legal. Es verdad, en ese sentido legal, Jesucristo es nuestro abogado. Por cierto, no es falso.
porque Él resuelve la deuda legal que teníamos delante de un Dios santo, por cierto. Pero creo que este pasaje nos invita a ver algo todavía más profunda acerca de Jesús como nuestro Paracletos cuando pecamos. Para los primeros oyentes, la palabra Paracletos evocaba tanto o incluso más la idea de un consolador, un ayudador, alguien que se acerca para ayudar. Por esto quiero que consideremos dos aspectos de Cristo como nuestro Paracletos. Número uno, la realidad legal de nuestra justificación. Como un abogado, necesitamos entender esta realidad. Pero número dos, es el corazón de Dios hacia nosotros. Primero, la realidad legal. Esta es la realidad de que cuando usted peca, Jesucristo borra completamente ese pecado de su cuenta delante del Padre. Juan, capítulo 1, otra vez. Versículo 9. Es un buen versículo para todos nosotros. ¿Sí? Todo de capítulo 1 es muy bien para memorizar. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de todo maldad. En Cristo, usted queda blanco como la nieve. Usted siempre es aceptado. Usted siempre es amado. Todo el tiempo, enfrente de un Dios santo. Usted siempre está en una posición correcta delante del tribunal del cielo. ¿Por qué? Porque todo descansa sobre la obra perfecta y suficiente de Jesucristo. Usted ha sido hecho libre. Su conciencia puede ser limpiada una y otra vez. La obra terminada de Cristo en la cruz hace que usted siempre esté bien delante de Dios. Esa es la realidad legal de Cristo como nuestro Paracletos. Usted peca y Dios declara, Él es mío, Él es justo. ¿Sobre qué base? Sobre la sangre derramada de Jesucristo, porque nada sino la sangre de Jesucristo. Esta es la realidad en su vida, que Jesucristo es su Paracletos dignamente. Pero yo quiero hablar más sobre este segundo aspecto, el corazón de Dios hacia nosotros. El corazón de Jesucristo, del Padre hacia nosotros. Paracletos también significa ayudador, consolador, intercesor, alguien que se acerca para ayudar. Y esta es una verdad que fortalece el corazón y da nuevas fuerzas. La doctrina de que Cristo es nuestro Paracletos fue dada para convertirse en una de las ayudas más prácticas de la vida cristiana. Es como una herramienta que usted lleva siempre en el bolsillo de sus pantalones y que puede
usar todos los días. Hermano, hermana, escuchen Cuando usted peca, Dios se acerca a usted. Cuando usted peca, Dios se acerca a usted. Necesitamos por esta realidad para llegar en nuestro corazón. Jesús siente compasión de usted en medio de su lucha y lo invita a acercarse a Él. Pero ¿cuál suele ser nuestra reacción cuando pecamos? Posiblemente es suyo. Dios está enojado conmigo. Necesito pasar varios días arrepintiéndome antes de poder volver a acercarme a Dios. No soy digno. Otra vez la fallé al Señor. Y además, el diablo es el acusador de los hermanos. Y él es constantemente susurrándole el oído. Usted es un fracaso. Está condenado. No merece merecerse a Dios. Pero escuche una voz mucho más fuerte. La voz de Dios a sus hijos. Hermanos, cree esta mañana el Evangelio por sí mismo otra vez. Usted necesita escuchar el Evangelio por sí mismo. Cuando usted peca, su Salvador se acerca a usted. Venga a Cristo, sea lavado nuevamente. Permite que Él limpie su conciencia de sus pecados. Hermanos, una conciencia de culpa es muy difícil. Yo sé, personalmente, es muy difícil. Pero la Biblia dice, la sangre del Señor es mucho más poderoso para limpiar su conciencia como blanco todo el tiempo. Escuchen Hebreos capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse con nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos, ¿qué? Misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este es el momento oportuno. Ahora, hermanos, aplique a su corazón en este momento la sangre de Cristo. Es posible en este momento. Hay un libro titulado Fuego Vivo, Viento Fresco. Es un libro de Jim Cymbala. Es un libro maravilloso que cuenta cómo Dios obró poderosamente por medio de las oraciones de una iglesia llamada Brooklyn Tabernacle, ubicada en el centro de Nueva York. Jim Cymbala fue el pastor que Dios usó para plantar esa iglesia.
En un momento del libro, él cuenta lo que ocurrió con su hija adolescente, Chrissy. Ella se apartó del Señor. Chrissy se fue de la casa. Comenzó a vivir su novio y cayó en una vida muy dura de pecado. Eso llevó a Jim en una de las etapas más dolorosas de toda su vida. Él describe esos 2 años y medio como un túnel de profunda oscuridad. El corazón de Jim estaba destrozado porque su hija había huido de él y sobre todo había huido de Dios. Después de 2 años y medio de clamar al Señor, Dios respondió. Una mañana, mientras Jim se estaba afeitando, su esposa abrió la puerta apresuradamente, con los ojos llenos de emoción, y le dijo, «Bajo, rápido, Chrissy regresó». Jim corrió escaleras abajo. Encontró a su hija sentando en el piso, enferma y muy deteriorada. Ella levantó la mirada y le dijo a su papá, «Papá, por favor, perdóname. Jim rompió en llanto. Su hija había regresado. Corrió hacia ella y la abrazó. Y lloró de alegría porque había recuperado a su hija. Hermanos, este es el corazón de nuestro Padre Celestial revelado en la obra de Cristo como nuestro Paracletos. Este es el corazón del Padre hacia nosotros. Él está a favor de nosotros. Su corazón le duele por nosotros. Cuando pecamos, Él viene a buscarnos. Él es el Padre del Hijo pródigo, que corre hacia sus hijos para restarlos a caminar cerca de ellos, aun cuando han pecado. Cristiano, ¿ve usted el amor que su Padre Celestial tiene por usted de esta manera? Este es un amor que nos cuesta recibir, por supuesto, porque es un amor que no merecemos. Precisamente en el momento cuando menos lo merecemos, cuando pecamos contra un Dios santo. Pero este es el amor de Dios para usted justamente cuando más lo necesita. Este es el corazón de amor que nuestro Padre nos reveló en Jesucristo, nuestro Paracletos. Quiero hacer una aplicación muy importante en este momento. Si ustedes están creciendo en la realidad de Cristo es su ayudador, su Paracletos cuando pecan, este pasaje nos muestra una evidencia muy clara de ello. Ustedes van a caminar abiertamente con sus hermanos y hermanas en Cristo, confesando sus pecados. Una vez más,
1 de Juan, capítulo 1, dice, versículo 7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Andar en la luz, andar en santidad, significa que también vamos a vivir en la luz delante de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Este es muy importante, hermanos. Por eso yo quiero preguntarles, hermanos, hermanas, ¿están confesando sus pecados a un hermano o a una hermana de confianza? ¿Están confesando las luchas verdaderas y profundas de su corazón en su batalla contra el pecado, su pecado? ¿O será que sin darse cuenta están andando en las tinieblas a esconder sus pecados? Hermanos, anden en la luz, anden en santidad, confiesan las verdaderas luchas, no las luchas superficiales. Este es fácil. Sus verdaderas luchas, la realidad de su corazón. Y voy a hablar con los hermanos en particular. Hermanos, es difícil para nosotros. Tome humildad. Pero es necesario para caminar con Dios, para confesar a otros nuestros pecados. Es muy importante, hermanos. Ahora Juan responde una pregunta muy importante. Una pregunta muy importante en este texto. ¿Por qué Jesús es nuestro único Paracletos? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué solo es posible para Jesucristo? Hay dos cosas sobre Jesucristo, porque Él es nuestro Paracletos. ¿Qué dice el texto? 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, el último de 1 y 2. Si alguien peca, tenemos abogado, Paracletos, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Hay dos razones. Jesús es el justo y también porque Jesús satisface la ira de Dios. Yo tengo muchas notas de estas dos, pero creo que voy a pasar un poco rápido de por el tiempo. Pero es claro de este texto. Jesucristo es justo. Solo Jesús es completamente justo. Romanos 8 dice que vino en semejanza de carne de pecador y aún así sin una sola pizca, sin una sola gota, sin el mismo mínimo rastro de pecador. Ni un solo mal pensamiento. No hay nada en Jesucristo. Nunca tuvo un ojo pecaminoso. Nunca hubo orgullo en él. ¿Logra usted ver cuán hermoso y glorioso es Jesucristo como el justo? Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo,
inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Solo Jesucristo es justo. Y también Jesucristo es nuestro Paracletos porque Él satisface la ira de Dios. Él satisface la ira de Dios. La palabra en el texto propiciación, en versículo 2, significa satisfacción. Entonces, ¿qué fue lo que quedó satisfecho en la cruz? Si yo les preguntara, ¿cuál es el problema más grande que enfrenta el ser humano hoy? No es posible para una respuesta de mi hijo. ¿El hambre en el mundo? ¿Las guerras? ¿La política? ¿La incredulidad? ¿Que el Evangelio llegue a los pueblos no alcanzados? ¿Es este el gran problema por hombres? Sí, el problema más grande del ser humano es este. La ira de Dios, un Dios santo contra hombre en pecado. Este es un problema infinitamente más grande que cualquier otro. Ese es el problema, solo podía resolverse de una manera. Jesucristo en la cruz. Solo esto satisface la ira de un Dios infinito, santo. Isaías 53, versículo 10 dice, este es muy amoroso, pero quise el Señor quebrantarlo, sometiéndolo y padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. El perfecto, el Hijo, aquel a quien el Padre ama y en quien se deleita, su Hijo amado, su único Hijo, el Padre le agradó quebrantarlo. Toda la ira del Padre fue derramada sobre Jesús. ¿Para qué? Para ver su descendencia. Para que usted y yo, cuando pecamos, ahora conozcamos la sonrisa del Padre en este momento. Este es el deseo de Cristo para nosotros. Jesús lo satisfizo todo. Hermanos, ¿qué está usando en lugar de Jesús como su Paracletos? ¿Qué está usando usted en lugar de Jesús como su Paracletos? La verdad es muchas veces reemplazamos a Jesús como nuestro Paracletos. Esta es la verdad, hermanos. Posiblemente esta es la realidad. Se castiga a usted mismo. Se llena de autocompasión. Piensa que si se hace sentir suficientemente mal, Dios lo aceptará otra vez. Confía en sus buenas obras
¿En leer la Biblia más? ¿En asistir más a la iglesia? ¿En orar más? ¿En pasar más tiempo con otros creyentes? ¿En su propia fuerza de voluntad? Hermanos, estas cosas no es malas, pero ninguna de esas cosas puede ocupar el lugar de Jesucristo. Solo Jesús es nuestro Paracletos. Solo Él es justo, solo Él satisfizo completamente la ira de Dios. El punto principal, el fin, es su Paracletos, es para el mundo. Y este es nuestro punto final y la aplicación. Versículo 2 de capítulo 2 dice, el mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. El favor de Dios descansa continuamente sobre usted por la obra que Jesucristo hizo en la cruz a su favor. Esta es la verdad. Pero ahí no termina todo. Jesús no murió solamente para usted, por usted. Él murió para que este mensaje ahora salga al mundo por medio de usted. El evangelio no termina en usted, hermanos. El destino final del evangelio no es usted. Dios quiere que usted sea un canal por medio del cual el evangelio llegue a todas las personas que están a su alrededor. Usted tiene ese Paracletos, Jesucristo, para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Este es el propósito de la santidad, que su luz brille delante de los hombres para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Oremos, hermanos. Padre, gracias por su palabra. Padre, usa esta débil esfuerzo para su gloria, para su reina, para ayudar prácticamente cada día mis hermanos y yo, para caminar y para luchar y para vivir santo en frente de un Dios santo, perfecto. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén.